Hola, yo soy Gonzalo Falcón, soy el director ejecutivo de la Cámara Argentina de Venta Directa, CAVEDI. CAVEDI es una de las cámaras más antiguas de venta directa del mundo, fue fundada en 1973, ya cumplió los 48 años y hoy representa a las 11 empresas más importantes de venta directa de la Argentina. Yo particularmente estoy en esta industria desde hace 25 años, empecé en el año 97 a trabajar en la industria y bueno, hoy tengo el honor de conducir esta cámara. Y esta industria particularmente se destaca por ser una industria inclusiva y diversa, porque cualquier persona que sea mayor de 18 años puede revender productos de alguna de las empresas de venta directa, acá y en todo el mundo. Así que creo que en este contexto es muy apropiado para nosotros traer este tema de conversación acá a este foro. Hoy aquí nos acompañan dos personas que son especialistas con distintos enfoques para, entre todos, construir una mirada de qué es lo que existe al momento y qué es lo que se viene en el tema de diversidad, tanto en la sociedad como para nuestra industria. Por un lado la tenemos a Jimena Díaz Alarcón, que es especialista en investigación de mercados y detección de tendencias a nivel regional, que tiene más de 20 años de experiencia colaborando con grandes marcas y en diferentes categorías. Y también nos acompaña Carolina Vicenzini, que es la directora de Recursos Humanos para Natura en la región de América Hispana. Así que bueno, bienvenidas a las dos. El propósito del encuentro de hoy es que podamos comprender cómo está parada la industria y la sociedad respecto al tema de diversidad. Jimena, te voy a hacer la primera pregunta a vos, para encuadrar nuestra conversación, ¿qué entiende la sociedad por diversidad? ¿Dónde estamos parados? ¿Qué hay con el tema de derechos? Contanos un poco qué es lo que ves vos. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Le tengo mucho aprecio a la Cámara y a la industria en la que empecé en otras vidas. Uno de mis primeros trabajos fue en venta directa, en marketing. Así que mucho cariño por ese lado. Y respecto a tu pregunta, es una pregunta muy clave. ¿Qué entiende hoy la sociedad por diversidad e inclusión? Entiende y demanda muchas cosas. Y no significa solamente temas de género, sino también temas de edad. Y en ese sentido creo que la industria es muy generosa y muy amplia. Sé de casos muy concretos en donde esto es así, seguramente Carolina nos va a contar más después, pero se demandan varias cosas. Se demanda en cuanto a diversidad e inclusión la posibilidad, sobre todo de inclusión laboral, ¿no? Que no haya, que tu nivel socioeconómico, tu nivel de educación, tu género y tu edad no sean limitantes para que vos puedas incluirte en el mercado laboral. Eso se entiende por un lado, y por otro lado también hay una demanda de los consumidores de verse representados en las comunicaciones de las marcas, no solamente, digo, lo laboral desde el punto de vista de ser incluido en la fuerza laboral, pero también como consumidor verte representado, ¿no? No sentirte una minoría excluida, ni por alguno de los factores que acabo de decir, ni tampoco por ejemplo, una orientación sexual. Bueno, excelente, muchas gracias. Y Carolina, ahora me gustaría preguntarte vos, ¿cómo abordan desde los recursos humanos las empresas hoy por hoy el tema de la diversidad con este abanico que nos pintó Jimena? Bien, bueno, Gonzalo, gracias antes que nada por la invitación. Siempre es un placer estar acá acompañando la cámara. Un placer conocerte, Jimena, también. Gracias. Bien, ¿cómo abordamos? A ver, lo primero para mí que hay que decir es que es un tema que se habla, ¿sí?, en el ámbito empresarial. ¿Y por qué se habla? También por todo lo que trajo Jimena antes, por todas las demandas también que están presentes en la sociedad. O sea, las empresas no somos ajenas, no podemos estar ajenas a eso. Entonces, esos temas se empiezan a traer a la mesa y nos generan un desafío. ¿Por qué? Porque empezamos también a mirar para adentro y a entender que a lo mejor lo que pasa adentro no es el mismo reflejo de lo que pasa o lo que demanda en la sociedad, y entonces tiene que existir un compromiso de trabajarlo. Entonces, y también es otra cosa que me gusta resaltar lo que pasa en las empresas, porque también hay que ser muy conscientes de que es un camino.
¿sí? Es un camino que no es de corto plazo el trabajar diversidad, no es, hago una acción y ya soy una empresa diversa. No se trata de eso, se trata de acciones que empiecen justamente a dar un sustento a través del tiempo para que realmente se conviertan en vivencias y que no queden como acciones aisladas. Entonces, es un camino largo que requiere una mirada integral, es decir, desde la creación de una política que exprese que queremos ser una empresa diversa, y también empezar a generar acciones de conciencia, de entrenamiento, pero también acompañada por objetivos concretos. Si se quiere abordar desde uno de esos 3 aspectos solamente, es muy difícil de llegar a concretar una acción. Entonces, por eso hablo de mirada integral. Si lo enfoco desde el punto de vista de cómo lo trabajamos en Natura, la expresión de la diversidad está desde la creencia, desde los valores. Nosotros tenemos expresado que queremos ser una empresa diversa porque valoramos esa diversidad de las partes para traer una riqueza de ese todo. ¿Qué significa todo? Nosotros como empresa, pero también como el impacto que generamos hacia afuera. Entonces, a partir de ahí, eso ya nos empieza a convocar. Pero no nos podíamos quedar solo en eso porque si no también se queda como en una expresión. Entonces, en base a eso también empezamos a ver, bueno, cómo empezamos a aterrizar. Primero, ¿qué tenemos? O sea, ¿cuánta diversidad tenemos internamente? ¿Cómo analizamos esa diversidad? ¿Cuáles son esas demandas que no estamos atendiendo o que sí estamos atendiendo, pero necesitamos también expresar que las estamos atendiendo para dejar como esa palanca de seguridad, no sé cómo expresarlo, pero decir, bueno, tenemos una empresa hoy que tiene 80% de mujeres. Igualmente no queremos dormirnos en que ya tenemos una cantidad de mujeres enorme, entonces somos una empresa que mira género. No, o sea, tenemos que realmente dejarlo expresado para que eso también continúe y se pueda expresar en políticas. Y a partir de ahí empezás a trabajar con diseñar políticas, como decía recién, crear los protocolos, empezar a hacer acciones para ver realmente los resultados más concretos. Por eso digo que no es, el abordaje no tiene que ser solamente de una acción aislada, sino que hay que encararlo como un camino y con muchas acciones que generen justamente esa coherencia. Entonces, trabajar en políticas, trabajar también en acciones para concientizar, para entrenar, porque para dar información o visibilizar, creo que esa es la palabra que más lo representa, visibilizar que hay algo que necesita ser trabajado y también proponernos metas para conseguir que después esas acciones pasen. Y es un camino largo, no es un camino de un día, ni de un mes, ni de un año. Sí, me imagino que es así y después te voy a pedir que nos cuentes un poco cómo es transitar ese camino, ¿no? Porque también la idea de esta conversación es no solo animar a las personas y contarles que tenemos una industria diversa, sino también que otras empresas que hoy no han iniciado este camino de la diversidad se animen, den ese pasito, empiecen y no tengan miedo de tropezar, porque estos caminos que no están escritos sin duda llevan a algún tropiezo y es bueno aprender de esos tropiezos, ¿no? Contanos un poco, Carolina, cómo han vivido el camino y cómo lo están viviendo, ¿no? Porque no es un camino que haya terminado. No, para nada. Todavía hay mucha cosa por hacer. Inclusive seguir potenciando las que ya hicimos también. Creo que hay algo que es clave en esto y que es, no tiene que ser un trabajo de una sola área, no es un trabajo del área de recursos humanos. Generar esta mirada de diversidad tiene que ser algo que se apropie, que sea apropiado por todas las personas que trabajan en la empresa. Entonces creo que eso fue lo primero que intentamos hacer, a veces con prueba y error también, pero nosotros queríamos que sean las mismas personas que a veces nos llegaba de manera individual con alguna cuestión o algo que querían hacer. Bueno, ¿por qué? Decíamos, si nosotros lo impulsamos solo como una tarea más que impulsa el área de RH, entonces va a ser visto así. Y es una tarea más, tengo que ir a un entrenamiento, tengo que ir a un... No podíamos encararlo desde ahí. Entonces, primer paso fue comprometer también al liderazgo de que esto era algo que estaba expresado en nuestras creencias y que teníamos que trabajar y que se haga propio desde ahí, y después empezar a generar espacios para que todas las personas de la organización lo pudieran trabajar.
Entonces, lo primero que hicimos fue, bueno, vamos a abordar 5 pilares, vamos a crear comités específicos de personas que trabajen en focos diferentes de diversidad, género, multiculturalidad, ¿qué más? Personas con discapacidad, colectivo LGBTIQ+. O sea, encaramos como diferentes acciones en donde había 3, 4, 5 personas trabajando en cada lugar. Nos dimos cuenta que quisimos abarcar demasiado y que después no podíamos darle foco específicamente a todo. Entonces, ese fue como el primer aprendizaje. No podíamos abarcar todo, necesitábamos poner foco en algo para realmente empezar a apalancar e impulsar. Entonces, lo primero que definimos apalancar fue el tema de género. Y ese grupo, ese grupo que empezó a trabajar en ese comité, sí estuvo involucrado en esta generación. De ahí surgió la necesidad de buscar, de crear una política, un protocolo, perdón, para combatir la violencia de género. Salimos a trabajar con actores que nos podían ayudar también en esta misión de cómo generar esa concientización, porque no es tampoco un tema simple de abordar. Las personas que están sufriendo violencia de género muchas veces les cuesta mucho expresarse, entonces necesitan un ámbito de total confidencialidad y de total contención también, y también entendíamos que era muy difícil a veces que se genere hacia adentro. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? Empezamos a buscar actores dentro de la sociedad. Ahí nos encontramos con el Instituto de las Mujeres, el INAM, con la Casa del Encuentro, que son los que nos ayudaron también a entender cómo abordar ese tema. También ese es otro aprendizaje. Al principio nos dimos cuenta que solos no podíamos, y así como salimos a hablar con otras empresas que sabíamos que ya estaban en este proyecto, también salimos a buscar ayuda a los sectores o a las organizaciones que sabían trabajarlo, que nos orientaron muy bien, nos enseñaron a ponerle foco, nos enseñaron a trabajarlo internamente, y de esa manera pudimos avanzar también con este protocolo. Eso fue lo primero. Hoy tenemos ya una red de personas que trabajan en pos de combatir la violencia de género, en pos de acompañar a las personas que la están sufriendo también. Entonces, fueron entrenadas en primera escucha, las personas en la organización saben que pueden recurrir a ellas y esas personas saben cómo acompañar. Tenemos más de 100 personas ya trabajando en esta red, y eso hace que el tema permee también. Y a su vez también hubo un compromiso, como te decía, del liderazgo, de ponernos objetivos. Entonces, este objetivo de para 2023 tener el alto liderazgo con equidad de género, por ejemplo, hizo que empecemos a trabajar políticas más concretas. De decir, bueno, tengo que tener el 50% de los equipos de liderazgo conformados por mujeres. No los teníamos antes de eso. En una empresa con 80% de mujeres pasaba. Entonces, eso es como una paradoja. Claro. Sin embargo, hoy empezamos a trabajar concretamente en aceleración, en trabajar los techos de cristal, en trabajar también brecha salarial, en diseñar otro tipo de políticas que desarrollen también esta cultura de la corresponsabilidad familiar. Entonces, por eso también tenemos la licencia de paternidad extendida. Son pequeñas cosas que van sumando también a esta causa, y hoy podemos decir que estamos realmente con esas acciones concretas, con el 50% de los equipos de liderazgo formados por mujeres, tanto en Argentina como también a nivel de Natura & Co, que es el grupo claro. Conformado del que forma parte Natura. Pero claro. Todo requirió foco y paciencia, y sumar cada vez más actores a medida que se iban trabajando acciones de concientización y se visibilizaba el problema. Y hoy tenemos 2 redes más. Una red que trabaja inclusión de personas con discapacidad, que ese es otro de los grandes objetivos que también nos propusimos. Y una red que empezó este año, tiene 2 meses de conformación, para empezar también a trabajar inclusión del colectivo LGBTIQ+, y hacer acciones más concretas referentes a eso. Esa red acaba de empezar. Y así nos dimos cuenta que, bueno, cuando tuvimos ya más experiencia y avance con la primera red,
empezamos también a seguir incluyendo nuevas redes. Okay. Y seguirán van a futuro. aprendiendo, entonces se va aprendiendo del hacer para empezar con otras problemáticas. Sí, y totalmente. hablando de estas problemáticas, y me monto a lo que vos comentaste, Carolina, de hacer foco en los distintos temas, le quería preguntar a Jimena si estos temas son los mismos en todos los países de la región, o incluso dentro de la Argentina, son los mismos en todas las regiones que tiene la Argentina. ¿Cómo se identifican los temas sobre los cuales tratar la diversidad? Desde la experiencia que tenemos en Universal trabajando con distintas marcas que son nacionales, o sea, federales o regionales, te diría que la definición es esta un poco que compartimos con Carolina, ¿no? No dejar afuera a nadie por diseño, ¿no? Después se verá con qué condiciones la persona entra, etcétera, pero no dejar afuera a nadie. Ahora, hay algunos temas, por ejemplo, raza, que es una palabra que tiene mucha carga ideológica y mucho estigma atrás, que tiene otro peso respecto de las culturas previas de los países, ¿no? Bueno, Natura, su origen en Brasil, por ejemplo, seguramente Brasil, Colombia también, México también, Perú también, digo, donde hubo poblaciones, a ver, poblaciones originarias hubo en toda América Latina y exterminadas fueron todas. Pero, sin embargo, habiendo dicho eso, hay algunos lugares, como estos países que te menciono, donde la idea de lo originario en términos de indígena es muy prevalente, entonces, y suelen ser poblaciones muy marginadas en términos de posibilidades, ¿no? Entonces hay algunos reclamos que se suman a esto que estamos diciendo, por ejemplo, en estas geografías que te mencioné. De todas maneras, quisiera agregar, y como para aportar a la conversación, que esto que Carolina tan bien definió y que Natura tan bien hace, son esas 4 C que el consumidor espera, ¿no? De coherencia, credibilidad, cultura y compromiso. No es un one shot, no es una acción, no es lo que se llama, y la gente desconfía mucho de eso y le saca la ficha bastante rápido. Rainbow Riding, ¿no? Pongo la bandera de el saludo para el día gay y el resto del año no hago nada, ni tengo políticas, ni tengo realmente algo en serio con eso. Eso la gente hoy lo detecta muy, muy rápido, más las nuevas generaciones, y están muy atentos, te diría, a escrachar a las marcas que tratan de subirse a esto de modo bastante falso, o si querés no falso, la intención puede ser buena, pero no hay un compromiso tan genuino como el que menciona Carolina, tan profundo, tan estratégico y tan desde arriba. Entonces cuando la cosa no tiene esa coherencia, la gente lo huele rápido, y las marcas tienen un tema reputacional en ese sentido. Así que más allá de cuál sea el peso cultural de cada una de estas variables que estamos diciendo, para que se genere credibilidad tiene que haber consistencia. Es muy interesante lo que decís, y lo voy a relacionar con otro de los temas que trabajamos mucho dentro de la Cámara, que es la ética, ¿no? La ética en los negocios. Y nosotros promulgamos el código de ética de la Cámara, y los socios todos adhieren a él, al código. Y en definitiva notamos que ser empresas que se manejan éticamente en el mercado redunda en beneficios, en ganancias para las empresas, en mayores ventas, en mayor engagement con los consumidores. Y lo que vos me estás diciendo, Jimena, con el aporte de Carolina, veo que va por el mismo lado, ¿no? La ética, la diversidad, ayudan a las ventas de las empresas. En definitiva, son factores económicos positivos para las empresas. Te digo más, ahí Carolina seguramente no me vas a dejar mentir, y tenés toda la experiencia de haberlo hecho, ¿no? Y haberlo armado. Estas cosas a veces asustan a las empresas, a las grandes empresas también, ¿eh? Y más allá de si es venta directa o no, las empresas, lo que significa ser una corporación hoy, asustan estos procesos, y es lógico que asusten, porque como la demanda de muchas de estas cosas se aceleró tanto y además se amplifica tanto por las redes, y hay que ponerle métricas, y va más allá de las buenas intenciones, tiene que demostrarse, en fin, tiene muchos desafíos y tiene su complejidad. Hoy se habla, vos decías la palabra ética, pero ustedes saben que hoy se habla mucho de lo que se llama licencia social. ¿Qué es esa licencia social? Esa licencia para operar. En otro momento, todas estas cosas de las que estamos hablando hubieran sido un diferencial. La gente, por decir, desde lo que yo estudio y veo, el consumidor, te hubiera aplaudido por hacer estas cosas. Hoy, si no las haces, directamente te apedrean, no es que te aplauden si las haces. Y yo sé que implican mucho esfuerzo, y uno dice, pero que me aplaudan un poco más. Y no, porque en realidad la gente es como que esto ya es la base, y si no lo estás haciendo, no estás teniendo licencia social para operar en una sociedad. Más allá de que tu producto esté bueno, esté al precio adecuado, tengas buena distribución, digamos, las otras P famosas, ¿no? de la plaza y del mercado y todo el asunto. Esta
esta licencia social hoy se hace cada vez más, más necesaria de poder activarla, y si no realmente te quedas afuera a nivel de reputación. Muy interesante eso, ¿no? El concepto de licencia social para operar en un mercado. Es muy interesante. Así es. ¿Y cómo ven la proyección a futuro? Tanto del mercado, te lo pregunto a vos, Jimena, ¿qué va a esperar en el futuro del mercado? Y después a Carolina le quiero que me enganche con esta pregunta y que me cuente qué ven las empresas, qué van a hacer a futuro, porque por lo que estamos viendo, todo va quedando corto, ¿no? O sea, esta inclusión de la que hablamos antes, dentro de unos años va a ser poco. ¿Hacia dónde vamos a ir? Nosotros hacemos distintas encuestas monitoreando este tipo de temas porque son relevantes, te diría, para todos nuestros clientes. Trabajamos en general con marcas grandes, y aunque la marca no fuera grande, va más allá del tamaño, digo, son las nuevas condiciones de esto que les decía, de la licencia social para actuar. Así que te diría que según los números que tenemos y según lo que vemos, cuando uno también le pregunta a la gente, y bueno, ¿cuáles te parecen? Por supuesto que es declarativo, ¿no? No es que estoy midiendo la compra, pero no importa, estoy midiendo valores. ¿Cuáles te parece que van a ser cosas relevantes para vos a la hora de elegir una empresa? Todo esto que estamos hablando es la base, indudablemente, y te diría que se suman dos desafíos enormes, probablemente los dos más grandes desafíos que vamos a tener con las empresas y con las marcas y los consumidores también a la hora de elegir, que son la sustentabilidad y los datos. Por supuesto, acá compartiendo charla con nada más y nada menos que con Natura, que sabe de este tema, y muchas de las empresas de la Cámara también lo trabajan. Sé que no es novedoso, ¿no? Pero sí no quiero dejar de enfatizarlo, porque realmente lo que se viene es ser cada vez más responsables, más circulares, y te diría con que ya nuevamente, al estilo de lo de la licencia social, no basta con no hacer mal, hay que hacer activamente el bien. Y con esto te doy ejemplos concretos. No es tenemos una emisión controlada o somos, no sé, carbon cero, sino somos carbon positive. O sea, es tipo ya extraes carbono, y hay de hecho ejemplos en la industria de extraes carbono, no solo no le agregas más, sino que extraes el que existe como para tratar de aliviar un poco lo máximo que se pueda la situación. Eso es con el tema sustentabilidad, circularidad, que implica de todo, desde nuevas formas de comprar, distribución, etc. Y el otro gran desafío son los datos. ¿Qué va a pasar con los datos en tiempos donde estamos hablando, por supuesto, de redes, pero también del famoso metaverso o metaverse? ¿Y qué va a pasar? Parece ciencia ficción, pero no lo es. Estamos probablemente a menos de 2-3 años de que esto sea masivo. Bueno, ¿qué va a pasar con tus datos cuando estés ahí, ¿no? Los datos de la gente que trabaja con vos, pero también los datos de tus consumidores finales. Son y van a ser parte de la licencia social para poder venderle algo a un consumidor en una sociedad. Muy interesante, muy interesante. Y Carolina, ¿cómo ves vos el futuro? ¿Cuáles van a ser las próximas acciones? Coincido absolutamente en todo lo que trae Jimena. De hecho, en Natura No nos estamos pusimos de trabajando. acuerdo, no nos pusimos de No, acuerdo. para Estamos nada. No, coincidiendo. No se no, conocían previo a esta charla. no, de verdad no nos conocíamos, pero es cierto. O sea, hoy es la misma sociedad la que impone justamente esto, y a mí hay algo que a veces creo que frena un poco también a las empresas, es este miedo al escrache, del que nos hablaba Jimena también. Pero hoy el consumidor se fija un montón en qué prácticas y qué políticas hay detrás de un producto, o sea, qué viene detrás de un producto, dónde está esa coherencia. Exige ética, exige compromiso también. Y en ese sentido creo que las empresas, el desafío que tenemos es ser mucho más, que ser activistas. Ni siquiera digo mucho más, porque hoy siento que no hemos sido como empresas activistas, o al menos muchas. O sea, yo trabajo en una en donde esto está presente desde hace mucho tiempo, y que puedo decir quizás que sí, pero hablo de las empresas en general. No hemos sido activistas de estos temas, y hoy tenemos que serlo, porque justamente de eso se trata la coherencia también. O sea, nosotros también tenemos que ir con la bandera de generar el impacto positivo. ¿En qué justamente estamos trabajando para los próximos años? En el caso de Natura tenemos la visión 2050 que trabaja estos temas. Derechos humanos, entonces hay un compromiso enorme con generar mayor diversidad, equidad e inclusión de aquí en adelante en el mundo. Nos propusimos ya para 2023 que nuestros índices de diversidad sean 30% más altos. Entonces hay acciones concretas ahí, así como también de circularidad y de cuidado del medio ambiente, como decía Jimena, generando impacto positivo, ya no es controlando, o sea, generando acciones que
cambien esa ecuación, o sea, esa balanza. Sí, Por eso decía, coincido contar... absolutamente en todo, o sea, no Sí. tengo nada más que agregar, pero creo que el desafío es ser mucho más activos en esa búsqueda y comprometernos realmente con eso. No es solamente un saludo para el Día de la Diversidad, sino realmente acciones concretas. Y ato lo de los datos, porque todo se mide ya ahora, y justamente cuando los consumidores van a ir a buscar esos datos para ver esa coherencia también. Entonces, Claro. ahí no va a haber cómo disfrazar algo de lo que pase para adentro, hacia adentro. O sea, eso va a estar visible y va a depender ahí de que el consumidor te elija o no te elija. Entonces, Claro. hay muchísimo para hacer. Mira, yo les quiero contar que me voy a llevar, perdona, me voy a llevar el primer aprendizaje de esta charla, que es un poco para el motivo por el cual la hicimos. Yo estaba muy contento porque la semana pasada calificamos a la cámara como, creo que la primera cámara que es carbono neutral. Me acabo de dar cuenta que es re poco eso. Así que bueno. Está muy bien, está muy bien. Me duró poco la alegría y vamos por más entonces, por ser positivos en cuanto a la huella de carbono. Totalmente, mirá el lado positivo, no te frustres, no, al contrario, no, es un aprendizaje. Paso y es el primer paso y siempre hay que dar primeros pasos para poder llegar a otro escalón o a otro nivel, o sea, no se parte del todo. Hay que ir dando pasos, por eso es importante ese mensaje para que no generar justamente el miedo, uy, yo no tengo nada, tengo que desaparecer, no, para nada. Hay que seguir trabajando en el tema. Bueno, yo quiero agradecerles mucho. Yo como conclusión me llevo esto, un aprendizaje para mí, para la cámara, que vamos a llevar adelante, me comprometo. Y quería darle unos minutos a ustedes dos para que concluyan y que nos den sus últimos mensajes respecto a este tema. Yo me quedé pensando, y justo te iba a decir cuando contaste lo de la certificación, que también creo que le sumaría dos cosas a esto que estamos hablando. El tema de la visibilidad del hecho de que es un camino, porque la gente tampoco cree del 0 a 100 en un segundo. El volantazo violento es como, deja muy desconcertado a todo el mundo. Si era tan rápido cambiar, ¿por qué no lo cambiaste antes? O sea, se abren como otras puertas, ¿no? De reputación y de imagen. Y creo que también tenemos que tener en cuenta esto del consumidor ciudadano, ¿no? La gente cada vez más, a veces también uno podría tener la hipótesis, frente a la frustración de la política, al menos siente que puede elegir en el consumo. No sé, lo dejo picando, tal vez hay estudios que tienen que ver con esto, pero seguro quiere elegir sin culpa, quiere consumir sin culpa. Y sí es verdad que cada vez se siente más culpable, y tiene razón en sentirse más culpable, porque cada vez está más complicado el tema del planeta y etcétera. Entonces, la gente quiere elegir sin culpa, tenemos que ayudar a desculpabilizar, pero que no sea solamente un tema simbólico, sino real. Y creo que el otro gran aprendizaje, en línea con lo que comentaba Carolina, es el tema de las alianzas. Estas cosas de las que estamos hablando son sistémicas, son sociales y culturales, y recién después impactan en el consumo. No son temas de consumo, son temas sociales, y de la cultura y de nuestra forma de percibir el mundo. Entonces, aliarnos con otros actores sociales, con el tercer sector, ayuda, porque uno no tiene por qué saber de lo que no sabe. Uno es genial fabricando lo que fabrica, vendiendo lo que hace, pero no necesariamente sabiendo estos temas. Entonces me parece que hay muy buenos ejemplos e inspiradores de alianzas en este sentido y redundan en el bien común, ¿no? Que es lo que buscamos. Excelente. Carolina. De mi parte, a ver, para mí un mensaje que me encanta pensarlo y que tiene que ver directamente con las empresas de venta directa. Ahí sí. Tenemos una gran oportunidad, o sea, tenemos un alcance que no cualquier empresa tiene en un país especialmente. Si nos ponemos a pensar la cantidad de consultoras o revendedoras independientes, vamos a decirlo con el término para que incluya a todos, sí. Pensemos en la cantidad de revendedoras independientes a las que llegamos. Entonces, cualquier mínima acción, o sea, cualquier acción de impacto positivo tiene un alcance exponencial en la sociedad, ¿sí? En la generación de equidad, en la generación de diversidad también. Entonces, para mí es eso, ya no estamos hablando de un granito de arena que pongo como empresa en esto. Estamos hablando realmente de
un aporte muy importante de impacto positivo que podemos hacer a la sociedad desde la industria en la que estamos. Así que dejo eso como reflexión. Empecemos, no nos quedemos en el miedo al escrache, sabemos que es un camino largo, pero los primeros pasos en este camino son súper importantes y realmente el aporte de valor que podemos generar es enorme. Bien, muy bien. Me gusta mucho quedar con ese mensaje de trabajar sin miedo hacia el futuro. Bueno, no me queda más que agradecerles muchísimo. Gracias por participar en esta primera conversación que auspicia la Cámara. Y bueno, darles un saludo muy grande y nos veremos en próximas emisiones. Gracias, bueno, Carolina. Gracias, Jimena. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao.